Bueno, buenas tardes, amados amigos y hermanos. Dios los bendiga grandemente. Es un honor una vez más estar aquí presente hoy 20 de... Hoy es 20, sí, hermanos. 20 domingo de noviembre. Acabamos de orar y bendecimos a todos nuestros hermanos y amigos que se encuentran en todas partes del mundo, en las naciones que nos siguen de alguna manera en Facebook o en otras áreas, en otros medios sociales. Le bendecimos, reciban una bendición especial acá del Ministerio Mundial Tierra Santa. También saludamos a nuestros hermanos pastores que se encuentran por allá en Costa Rica, en Perú. Dios los bendiga grandemente. Bueno, estas últimas semanas, desde octubre, comienzo de octubre, hemos estado hablando del discipulado y hoy vamos a seguir adelante con el discipulado. Nos hemos tomado la tarea de hablar acerca de diferentes temas que pensamos que son muy importantes para los discípulos. Cuando digo discípulos, son todos aquellos que están en serio, que desean aprender más, que desean servir al Señor, y de eso es que se trata. Es una bendición que el Señor ha puesto esto en nuestros corazones y le deseamos que cuando terminemos todo esto, usted sea un soldado de Cristo bien preparado para la guerra. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hoy el tema tiene que ver con el bautismo. Va a ser interesante porque hay cosas que a lo mejor nunca hemos oído. Vamos a profundizar un poquito más, porque sí, tenemos preguntas muchas veces de personas que nos preguntan, bueno, ¿y qué el bautismo infantil, el bautismo, cómo hacen el bautismo los luteranos, los protestantes, los evangélicos, los cristianos y todo tipo, los judíos? Y bueno, hay mucho cuestionamiento acerca del bautismo, lo solo Jesús, y posiblemente vamos a cubrir algunas de estas áreas. Es un estudio bastante extenso realmente. Pareciera fácil, pero no lo es. Entonces, nosotros continuamos entonces indagando acerca de diferentes temas de la Biblia y la historia del cristianismo. Y así vamos avanzando y aprendiendo para la gloria de Dios, y hemos orado pidiendo sabiduría al Espíritu Santo que nos ayude a entender más. Eso es algo que todos debemos pedir más y más, porque tenemos la posibilidad solamente en un espacio muy corto de servirle al Señor. Así que póngale atención. Y entre más yo estudio, yo quedo más sorprendido personalmente de tantas cosas que yo he ignorado a través de muchísimos años y que son de vital importancia para el discipulado. Pero bueno, el Señor siempre nos va a ayudar, nos va a sacar adelante de alguna manera u otra. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un libro que yo realmente nunca había oído de este libro, que es muy interesante. Cómo enseñaban y hacían los 12 apóstoles de la iglesia primitiva. Así que ponga mucha atención. Tenemos una obra literaria escrita en griego koiné del cristianismo primitivo, que contiene una enseñanza o enseñanzas de los 12 apóstoles o enseñanzas del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. Muy interesante porque este libro fue escrito supuestamente en el primer siglo. Entonces, esta obra, conocida como Didache, porque tiene un acento en la E al final, y según se pronuncia con la J al final, Didache. Yo no sé cuántos de ustedes, amados hermanos que me oyen o están aquí presentes, han escuchado de esta obra. Aparentemente, como dije, fue compuesta
en la segunda mitad, bueno, del primer siglo. Estamos hablando antes de la destrucción del templo de Jerusalén, que pasó en el 70 DC, después de Cristo, por unos o varios autores, supuestamente judío-cristianos, didaquistas, a partir de materiales literarios judíos y cristianos preexistentes. Qué bueno tener un récord de lo que está pasando. Por ejemplo, en la iglesia nuestra, acá, nosotros tenemos unos cuantos años. Empezamos un día y hasta ahora, si no hay alguien que cuente la historia de esta iglesia, lo que ha pasado, las personas que han pasado por aquí, los que todavía están por aquí, los que se han muerto, hay los que se han casado, los que se han bautizado, los que siguen solteros. Bueno, aquí ha habido los niños que han crecido, que ya tienen algunos hasta bigotes. Posiblemente, no, todavía no tienen bigotes, ¿no? Pero sí hemos visto niños acá, recién nacidos, ¿sí? Y se ha formado como una especie de familia para la gloria de Dios. Entonces, es interesante hacer una historia de quienes empezaron. Por ejemplo, en el 2008, cuando yo empecé en Facebook, y en el 2000, creo que 2014 o 2012, por ahí, se fundó la iglesia, la primera iglesia que era como en las nubes, ¿no? En las redes sociales, la iglesia Tierra Santa. Y ahí está la historia de quienes fueron los primeros que la fundaron. Y eran gente de todas partes del mundo que se le preguntó, ¿ustedes quieren participar en la iglesia? Y dijeron que sí. Y cuando acuerda, la iglesia fue creciendo. No ha crecido como pensábamos que iba a crecer, pero sí tiene, creo que casi 4,000 miembros. Gloria a Dios. Pero hay otros grupos que nunca pensamos que fuesen a crecer tanto y tienen 700,000 personas. Hay grupos entre todos, puede haber 1,000,000 de personas, por lo menos. Es algo que era como, en el primer momento era imposible. Recuerdo una hermana de Argentina que ella me dijo, estamos empezando el año, te voy a ayudar en todo lo que pueda. Sí, porque es que necesitamos hermanos. Ella se dedicó, yo hacía los grupos y ella los promovía. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque así se fueron llenando y ella todavía sigue por ahí. Ayer precisamente visitó los reels que yo tengo y bueno, gloria a Dios, a ella y a su esposo también, porque el esposo también estaba como envuelto. Bueno, estamos hablando de un libro hecho por unos didaquistas con materiales literarios judíos y cristianos preexistentes. Y esta obra fue encontrada en el año 1873 y publicada en el año 1883. Usted puede buscarlo porque yo lo busqué en Google y ahí está. La Didaché o la Didaché ha sido fuente inagotable de estudios, pero no solamente de estudios, también, pero de controversias, porque siempre está la gente que se opone. Nosotros sí vamos por todo lo que dice la sola Escritura, la Biblia. La Didaché entonces podría ser la regla u ordenanza, una ordenanza religiosa organizada, utilizada por algunas comunidades judeo-cristianas, unas pocas décadas después de la muerte de Jesús de Nazaret. Podría proveer el retrato de los cristianos primitivos en Antioquía. Gloria a Dios. O sea, sus prácticas que ellos hacían. Según tengo entendido, ellos sí siguieron el bautismo como Jesús lo ordenó. Este es un caso interesantísimo porque en la Biblia la mayoría o no aparece realmente un bautismo por los apóstoles donde dijeron te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existe, ¿sí?
Ahora nosotros en esta primera parte y en la segunda parte, amados hermanos, vamos a hablar del bautismo y cómo es que algunas denominaciones lo han hecho, incluyendo el bautismo infantil. ¿Y por qué? Según tengo entendido, ellos entonces sí y siguieron el bautismo como Jesús lo ordenó, en el nombre de las 3 personas. Entonces yo les recomiendo, si ustedes desean, buscar y aprender un poco más para que tengan un mejor entendimiento de lo que hacían los apóstoles, sus enseñanzas, después que Jesús fue crucificado. Gloria a Dios. Hoy hablaremos como el tema principal entonces acerca del bautismo. No realmente de todo tipo de bautismos bíblicos, pero sí más que todo del bautismo que llamaremos el bautismo, para este caso, trinitario. Amén, amados hermanos. Esta es una pequeña introducción de lo que vamos a hacer esta tarde. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que Jesús fue bautizado. Y también sabemos que el bautismo en agua es la primera ordenanza del Evangelio. Tenemos 2 ordenanzas. Sí, esto es importante. Yo sé que están tomando notas, hermanos. El bautismo primero y el segundo, la Santa Cena. ¿Sí? Porque el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, dijo, o sea, nos dio lo que conocemos hoy como la Gran Comisión, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es para los nuevos creyentes, para los discípulos, las órdenes para los discípulos cristianos evangélicos. Porque hay que distinguir, amados hermanos, quiénes son los que hacen esto y por qué lo hacemos. Porque yo sí creo en un bautismo trinitario. Amén, hermanos. Y la mayoría de las personas acá en la iglesia han sido bautizados en los 3 nombres. Gloria a Dios. Ahora, esta última semana, si ustedes recuerdan, hemos estado estudiando acerca del domingo pasado, creo que empezamos, del Espíritu Santo. Conocimos el Espíritu Santo, tuvimos 2 sesiones del Espíritu Santo, después pasamos al Hijo y últimamente, creo que antier, el jueves, hablamos del Padre. Entonces, sí es necesario para mí, forma de pensar, hermanos, que cada uno debe conocerse individualmente, porque cada uno tiene sus méritos y cada uno son mencionados como personas. Gloria a Dios. El bautismo en agua es un acto, entonces, físico de obediencia consciente por la cual una persona se identifica a sí misma con la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Simboliza la muerte de nuestro antiguo ser y la resurrección a una nueva vida. Así es, amados hermanos, eso es lo que yo he entendido siempre en Cristo. Y recuerdo que cada vez que íbamos a bautizar a un grupo de personas, siempre lo preparábamos antes para que conocieran, tuvieran una idea de lo que estaban haciendo. Y es como una ceremonia donde el nuevo creyente públicamente declara su fe y confianza en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Sí, muchas veces nosotros nos bautizamos, pero no sabemos por qué. Porque no entendemos realmente. Somos nuevos, no hemos renovado nuestro entendimiento. Pero qué lindo saber. Bueno, por fe lo hacemos.
a ciegas. Creemos lo que nos dicen y vamos y nos sumergen en el agua, ¿sí? Sí, muchas personas, cuando yo he dicho esto, me han criticado. Yo digo, a mí me han bautizado 3 veces, ¿ok? Y la gente dice, bueno, pues tú estás loco, ¿cómo te va a bautizar 3 veces? Bueno, una vez me bautizaron católico, infante. Yo no sabía que me estaban bautizando, pero me echaron agua. Otra vez fue cuando yo nací de nuevo, cuando yo creí, pero no fue en el momento de que yo acepté al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, sino pasó como un mes antes de bautizarme, ¿sí? Y la otra vez fue cuando fuimos a Tierra Santa y en el Jordán estaban bautizando y mucha gente lo hace, así haya sido bautizado. Y es bonito porque saber que Jesucristo se bautizó ahí. El cristiano verdadero acepta que vive gracias a Jesucristo y lo que Jesucristo hizo. Bueno, nosotros podemos leer en Romanos 6, 1 al 5, dice el apóstol Pablo, bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, aquí nos explica, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente, una vida nueva. Nosotros hemos muerto a esa vida natural y ahora empezamos a vivir una vida espiritual. Gloria a Dios, eso hay que entenderlo, ¿sí? Porque hay personas que sí se bautizan el mismo día en que reciben al Señor. Pero hay otros, como en el caso mío, a mí me prepararon, a mi esposa también la prepararon. A la hermana tuvo un año preparándose para entender el bautismo. Pero hay diferentes niveles, sí, nos toca, ¿verdad? Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos, dice el 5, participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Así es. O sea, realmente nosotros estamos imitando a Cristo. Así que, amados amigos y hermanos, lo primero que debemos entender acerca del bautismo es que es una proclamación exterior después de una conversión interior. ¿Sí? Es una ceremonia después de haber creído en Cristo, de haberlo aceptado como Señor y Salvador. Es algo que nosotros estamos conscientes que lo hacemos. ¿Sí? Cuando uno está pequeño, infantil, uno no está consciente. Después de ser convencido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que de nuestros pecados y que necesitábamos confesar nuestros pecados. Entonces entramos en lo que es un verdadero arrepentimiento. Si me ponen atención, por favor, le agradezco para yo no entretenerme. Es un acto que se hace en presencia del cuerpo de la iglesia. Proclamamos públicamente nuestra fe, que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. El bautismo de los judíos era diferente. Ahora nosotros agarramos, hermanos, diferentes grupos y le preguntamos, bueno, ¿y por qué ustedes se bautizan así? ¿Cuál es la razón? ¿En qué bautismo han creído? Entonces, es un acto tradicional de purificación e iniciación al camino o la religión judía mucho antes de la llegada del Mesías. Ellos lavaban su cuerpo en agua, ¿sí? Cuando yo estaba en la universidad, había un grupo de personas al frente, que eran muchísimos, era una casa muy grande, y ellos los bautizaban para pertenecer a cada grupo de ellos.
pero ellos los bautizaban con cervezas y cosas raras, ¿no? O sea, entonces hay toda clase de bautismo, ¿sí? El bautismo realmente a veces podemos pensar como una iniciación a un grupo. En el caso de Juan, Juan el Bautista, él efectuaba el bautismo de arrepentimiento. En Lucas 3:3, Juan estaba en la región cercana al río Jordán y allí le decía a la gente: bautícense y vuélvanse a Dios, solo así Dios los perdonará. Hechos 19:4, Pablo les dijo: Juan bautizaba a la gente que le pedía perdón a Dios, ¿sí? Pero también le dijo a la gente que tenía que creer en Jesús, quien vendría después de él. El aire, por favor. ¿Sí? ¿No lo puedes subir un poquito? Por favor, sí, gracias. O bajarlo, sí. Nosotros sabemos que la limpieza del pecado solo es posible por lo que hizo Jesús en la cruz. La sangre que vertió, y no es por inmersión en agua. Así es, hermanos. Jesús también fue bautizado en Marcos 1:9. Juan el Bautista también bautizó a Jesús. Nosotros sabemos eso, la historia. Jesús estaba en la región de Galilea, en un pueblo llamado Nazaret. Desde allí viajó hasta el río Jordán, donde Juan lo bautizó. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a Marcos 1. Marcos 1. Y ahí vamos a leer un poquito del bautismo de Jesús. En Marcos 1:9. En esos días, Jesús estaba en la región de Galilea, en un pueblo llamado Nazaret, y desde allí viajó hasta el río Jordán, donde Juan lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que se abría el cielo y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. En ese momento, una voz que venía del cielo le dijo: tú eres mi hijo, a quien quiero mucho, y estoy muy contento contigo. Bueno, aquí tenemos la Trinidad. Tenemos al Hijo bautizándose, tenemos al Padre hablando y al Espíritu Santo viniendo en forma de paloma. Es indudable que no podamos decir, ¿verdad?, que solo Jesús se bautizó y solo Jesús habló desde arriba del cielo y que la paloma era solo Jesús. Por eso es que es increíble, ¿verdad?, todo este tipo de doctrinas, cómo ellos la cubren. Yo quisiera que me lo explicaran. Ahora, los orígenes del bautismo se encuentran en el libro de Levítico. Podemos ir al libro de Levítico, ¿sí? En el capítulo 16. Levítico capítulo 16, hermanos. Después de Éxodo, Levítico Bueno, podemos leer del principio de 16 a, déjeme ver, sí, el gran día del perdón, Levítico 16. Como dos de los hijos de Aarón murieron por acercarse demasiado al altar, Dios le hizo a Moisés la siguiente advertencia. Estamos en Levítico 16, capítulo 16, sí. Hazle saber a tu hermano Aarón que el lugar santísimo en la parte interior del santuario es un lugar muy especial. Allí acostumbro aparecerme sobre la parte superior del cofre del pacto. Wow,
Aquí Dios le está diciendo lo que hace. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿sí? Por lo tanto, Aarón no debe entrar allí en cualquier momento, pues podría morir cuando yo me aparezca. O sea, nadie puede ver a Dios así de frente, ¿sí? Pero si piensa entrar al lugar santísimo, deberá bañarse y ponerse su traje sacerdotal, es decir, el manto. Hasta la ropa interior una ropa especial para entrar, tenía que lavarse el sacerdote, bueno, Aarón, el primer sacerdote, el cinturón y el gorro. Entonces me presentará un ternero como ofrenda para el perdón de pecados y quemará un carnero en mi honor. Bueno, él sí tenía que lavarse, bañarse, purificarse antes de presentar a Dios el ternero, ¿sí? Para el perdón de su propio pecado y por el pecado de su familia, Aarón me presentará un ternero. Por el pecado de los israelitas, me presentará 2 chivos y un carnero, que los israelitas mismos se entregarán. Quemará el carnero en mi honor. Luego le indicaré cuál de los chivos me ofrecerá y cuál enviará al demonio Azazel, que habita en el desierto. El chivo que me ofrezca a mí me lo presentará a la entrada del santuario como ofrenda para el perdón de los pecados o de pecados. Bueno, así era y el chivo para Azazel lo dejará con vida y lo mandará al desierto. Bueno, Dios tiene su manera de hacer sus cosas. Después de que Aarón me haya presentado su propio ternero como ofrenda para el perdón de sus pecados y los de su familia, tomará el hornillo donde se quema el incienso y 2 puñados de incienso aromático y pondrá brasas de mi altar en el hornillo, y con este en sus manos entrará en el lugar santísimo, que está detrás de la gran cortina. Allí echará el incienso en el fuego del hornillo para que el humo envuelva la tapa que cubre el cofre de pacto, así no morirá. Bueno, y ahí continúa y habla en el 17 de la purificación del altar. Nadie deberá estar cerca del santuario mientras Aarón esté allí para obtener el perdón de pecados de todos. Cuando él salga de allí, irá hasta mi altar y lo purificará. Mojará su dedo en la sangre del ternero y del chivo y untará cada una de las puntas del altar, y luego lo rociará 7 veces, y así limpiará el altar de las impurezas de los israelitas y lo consagrará a mi servicio. Bueno, gloria a Dios, es un rito que tenían que hacer para el perdón de los pecados. Pues en otras palabras, si pensaba entrar al lugar santísimo, debería bañarse y ponerse su traje sacerdotal. Así, hermano, hay que respetar las cosas de Dios. Por eso la iglesia es santa. La iglesia, hay que tener reverencia al Señor. Hasta la ropa, el manto, la ropa interior, el cinturón y el gorro. Entonces me presentará un ternero como ofrenda para el perdón de pecado y quemará un carnero en mi honor. El sacrificio en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre ha sido presentado en el Antiguo Testamento con sangre de animales y en el Nuevo Testamento con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que es Juan 1:29, si no me equivoco. La sangre de Cristo, entonces, significa la muerte sacrificial de Jesús, por medio de la cual somos reconciliados con Dios. Gloria a Dios. Efesios 1:7. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Gloria a Dios. Por la muerte de Cristo en la cruz. Por eso, amados hermanos y amigos, yo sigo insistiendo de que tenemos que conocer a Cristo de una manera súper interesante o especial,
buscarlo de todo corazón y entender realmente qué fue el sacrificio que Él hizo en la cruz. Es Cristo, los ojos puestos en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Porque eso es lo que nos liberó a todos nosotros, los que hemos aceptado este sacrificio, de ser salvos. Eso es lo que produce la salvación. El bautismo en agua no es una obra. Está bien, es como dijimos, un simbolismo exacto. Esto lo hizo por su inmenso amor. Dios, por su gran sabiduría y conocimiento, Él quiso salvarnos con la sangre de su Hijo amado, unigénito. Efesios 2:13. Pero ahora ustedes, que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Lo que nos une a nosotros es la cruz, lo que Él hizo en la cruz, el sacrificio. Bueno, la canción que oíamos esta mañana dice que Él vertió su sangre. ¿Por qué? Por los pecadores, por la maldad, porque eso es lo único que puede purificar o limpiar los pecados. El pecado es malo, hermano. El pecado no es bueno. Colosenses 1:20. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo entonces volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. El universo puede estar en paz de nuevo por esto, por la muerte. También el vino de la última cena representa la sangre de Jesús, vertida para remisión de los pecados. Entonces, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, hermanos, también recordamos la sangre que Él vertió en la cruz. O sea que si no es por esa sangre, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Mateo 26, 27 al 28 habla de la última cena. Jesús en la última cena tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la puso a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Entonces, la sangre de Cristo tiene poder, como dice la canción. Primera de Corintios 11:25. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella, Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Bueno, nosotros nos recordamos de Cristo todo el tiempo. Y los que conocen lo que Cristo hizo en la cruz, viven en agradecimiento por este regalo inmerecido. Y le damos la gloria y la honra al Señor. El bautismo en agua, para Juan, entonces, significaba un volverse a Dios, que requería la confesión de pecados y el arrepentimiento. Ese es el bautismo de Juan. Juan estaba introduciendo al mundo judío a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el bautismo también incluía un nuevo requisito. Eso hay que entenderlo, porque los judíos creían en Dios, ellos eran el pueblo de Dios, creían en el Padre, ¿sí? Eso es lo que le enseñaba a ellos la Torá. Pero el nuevo requisito era de que creer ahora en el Mesías prometido, que ahí estaba el problema, que muchos de ellos se bautizaban pero no creían en Jesús. O sea, sí se arrepentían de sus pecados, porque sabían que pecar era malo,
pero no podía recibir el perdón de Jesús. Claro, Jesús todavía no había muerto, estaba así, estaba empezando, sí, estaba empezando casi su ministerio, que tenía como unos 30 años. Entonces, el bautismo también incluía un nuevo requisito de creer en el Mesías, de poner entonces la fe. Creer es poner la fe en Cristo como Redentor y como Señor resucitado y glorificado ahora, en estos tiempos. Así que hubo muerte, entierro y resurrección, ascensión. ¿Y cuánto tiempo duró antes de irse? 50 días. 50 días. De poner fe en Cristo como Redentor y como Señor resucitado y glorificado. La palabra bautizar viene de un término griego que significa generalmente sumergirse en agua. Aclarando una vez más que el bautismo en agua es una obra, es un rito, es una ordenanza de Jesús, pero no salva. Esta es la primera parte, hermanos, y en la segunda continuaremos estudiando un poco más acerca de cosas muy interesantes que espero que usted lo pueda disfrutar, porque el agua no salva, o es un requisito para el perdón de los pecados, pero se va a sorprender de las cosas que le voy a decir cuando hablemos del bautismo y fuego. ¿Qué clase de bautismo es ese? Ese está interesante. Entonces volvemos en unos segundos, vamos a adorar al Señor y volvemos en la segunda parte. Así que Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención. Amén.